Están súper invitados a nuestra enseñanza hoy de un gobierno contracorriente. Es interesante cómo Jesús nos muestra que nosotros tenemos que ser sal y luz. ¿Qué es esto de ser sal y luz? Vamos a la Biblia, descubramos que es ser sal y luz según las palabras de Jesús. Así que los invitamos a que se queden en esta enseñanza que está aquí en YouTube completa. Quédese y viva un gobierno contracorriente. Capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Y esto nos va a llevar algunos domingos. ¿Y qué sucedió en estos 3 capítulos de Mateo? Pues cada palabra que salió de la boca de Jesús fue asombrosa. Pero ahora imagínese un mensaje, una enseñanza que tomó 3 capítulos completos en donde Jesús se sienta con sus discípulos, llama a las multitudes y empieza a contarles en qué consiste el reino de Dios. Así que este mensaje del Sermón del Monte es asombroso, y es asombroso porque revela, muestra, transmite, comunica, deja ver, permite que usted sepa qué piensa Dios, cómo es la vida que Dios imagina para quienes hacen parte de su reino. Y esto es súper asombroso porque es un gobierno contracorriente. Quiere decir que muchas de las cosas de las cuales Jesús habla pues no son parecidas a las que usted conoce o como usted las piensa. Y eso es importante porque estamos acostumbrados a ir como en ese piloto automático y de repente Jesús nos dice: ¡Ey! No es por ahí. Yo tengo algo mucho mejor, es por este otro lugar. En tu corazón puede pasar esto. Entonces el Sermón del Monte es para volarnos la cabeza. Vamos a ir al texto de hoy porque este es nuestro segundo domingo y vamos a ir a los versículos que continúan después de las bienaventuranzas. Si usted quisiera escuchar en dónde comienza la bendición que Dios da, está en el capítulo que estrenamos hoy en Spotify y en todas las redes sociales. Y luego vienen los versículos que vamos a leer hoy que tienen que ver con 2 características que Jesús menciona para quienes hacen parte del reino de Dios. Así que el versículo 1 de Mateo 5, usted puede leerlo o puede seguirme en su celular, en su Biblia, dice esto: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y aquí comienzan todas las partes de este sermón. Y hoy vamos con la segunda. Versículo 13 dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 13. Luego versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, y nadie, dice ahí explicando, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. 2 características que tienen que ver con el ser, con la identidad. Ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo a sus discípulos, y posteriormente pues también se lo está comunicando a las multitudes que vayan a ser parte del reino. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces, ¿cuál es la primera característica? ¿La qué? La sal, esa salecita, la salecita que a uno le gusta echarle, sí, a mí me gusta, bueno, con sal, alegrón, que dice uno, a mí me gusta alegrón. Ustedes son la sal, pero también dice, ustedes son la luz. 2 características, una es que la sal y la otra ¿cuál es? La luz. ¿Te has preguntado quién eres? ¿Te has preguntado cuál es tu esencia? Jesús en estos pasajes va a hablar de la esencia, de lo que tú puedes ser en Él o de lo que tú ya eres en Él. La esencia de quienes le pertenecen a Dios. ¿A qué saben? ¿Quiénes son? No qué deberían hacer, sino quién deberían ser. Aquí es donde Jesús va a empezar a compartirnos y a contagiarnos de esto. ¿Quién debería ser según las palabras de Jesús? ¿Quién puedo ser? Y el título de hoy tiene que ver con esto y es ¿cómo son las vidas que hacen la diferencia? ¿Cómo son las vidas que hacen la diferencia? Quiero decirte que tú, según la palabra y según todo lo que conocemos, tú fuiste hecho para ser único. Tú fuiste hecho para ser único. ¿Puedes mirar tus dedos? ¿Puedes mirar las huellas que hay en tus dedos? No hay unas iguales.
¿sí? Y hay muchas características de ti que nunca nadie va a poder tenerlas. Cuando tú miras tus deditos, es asombroso que tengamos una marca que es única y que no puede repetirse. Y cuando entendemos la esencia de lo que somos, entonces no nos vamos a perder en un mar de personas, de opiniones, de pensamientos. Porque cuando conocemos nuestra esencia, vamos a poder avanzar seguros en la vida. Ser único, y aquí tengo que decir algo, ser único no significa ser solitario. Porque para muchos ser único es como, yo soy único, por eso yo no me junto con la chusma. ¿Sí? Soy único, quiere decir que me siento tan solo porque es que nadie me comprende porque yo soy único. No, ser único no significa que vas a vivir una vida solitaria. Ser único tampoco significa que eres mejor que otro. No, es que yo soy único. O sea, como yo soy único y usted no es como yo y yo siento que soy mejor que usted. No, ser único tampoco es ser mejor que otro. Ser único tampoco significa ser un rebelde sin causa. Como que siempre tienes que llevar la contraria. ¿Por qué? No, pues es que yo soy único, es que yo soy así. Y como yo soy así, entonces crees que por ser único siempre tienes que ser el rebelde sin causa. Tampoco. Ser único no es algo estético, no es algo que tú debas demostrar solo desde la apariencia. Te voy a decir algo, es imposible que por más que lo intentes, tú te puedas parecer y ser igual estéticamente a otra persona. Eso es imposible. Puedes operarte, puedes hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo que es imposible parecerte a otro y ser igual, también es imposible que no te parezcas a otras personas. Ser único no significa en lo estético que no vayas a parecerte a otros, porque tú dices, ay, es que como yo soy único, no quiero que nadie se vea como yo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una esencia, de una identidad. Ser único es ser fiel a nuestra esencia, a lo que somos, a lo que Dios quería que fuéramos. Antes de Cristo, voy a decir esto, antes de Cristo, ser únicos significa que vamos a tener muchos problemas sumadas a que tengamos buenas intenciones. Tengo buenas intenciones, pero mi esencia no es lo que debería ser. Precisamente Cristo viene a que tú y yo podamos cambiar nuestra esencia, porque por esencia, por naturaleza, somos propensos al pecado. Entonces, ser único sin Cristo es un problema, aunque tengas buenas intenciones. Por eso a veces dices, y yo no sé por qué me pasan estas cosas, porque eres único y en tu esencia, sin Cristo, tienes una tendencia a hacer cosas que no deberías. Pero ser único en Cristo significa que Dios va a hacer algo en tu interior y va a cambiar algo dentro de ti. Entonces, tu esencia va a cambiar, sumado a una voluntad, a una buena voluntad de hacer lo que Dios dice. Ser único se convierte en la mejor experiencia que tú vas a vivir en la vida. ¿Te ha preocupado antes tener que encajar en un grupo? ¿Te has sentido preocupado o presionado porque dices, ¿será que yo debería encajar más en lo que todos piensan? Pero cuando tú entiendes cuál es tu esencia, la esencia que Dios te da, y tú en tu voluntad ejerces eso, ya no te preocupa tanto encajar con lo que los demás dicen. Tampoco te preocupa tanto ni te obsesionas con seguir tus deseos, porque todos tenemos deseos y no todos los deseos que tenemos son buenos. Pero cuando eres único, entiendes que Dios te hizo de una manera especial, pero entiendes que tienes tu esencia y entiendes cuál es esa esencia, tú no te vuelves un esclavo de lo que deseas, porque aunque tienes deseos, sabes que tu esencia te dice en realidad qué es lo que debes hacer. Y yo creo que lo que Jesús hizo en mi vida, al entender que yo era único, que Él me había dado una nueva esencia, fue quitarme de encima un peso muy tremendo de tener que encajar y de tener que seguir los deseos de mi corazón. ¿Cuál es esa etapa en la vida en donde uno vive de esa manera? ¿Cuál es esa etapa en la vida en donde uno puede saber con mucha facilidad que uno está en esa etapa de la vida de descubrir quién es uno, su identidad, su esencia, y es propenso a cambiar lo que uno es por encajar o por seguir los deseos del corazón? ¿Cuál es esa etapa? Ay, sí, dice la adolescencia, pero usted tiene 40 años y sigue igual. O sea, uno esperaría que hubiera una etapa, pero en realidad sí, es cierto. Y eso psicológicamente tiene una serie de cosas, de características. Claro, uno está buscando quién es uno, está descubriendo el mundo. Dejó la infancia, dejó un pensamiento de lo que los papás le decían, entonces uno tiene que empezar a encontrar quién es uno. Por eso los papás sufren con el adolescente, porque es que el adolescente quiere encontrar quién es él. Pero en esa búsqueda de encontrar quién es él termina siendo siempre como
o el peligro es terminar siendo como los demás. Y el problema no es ese, el problema es que estés en una adolescencia eterna, ¿no? El síndrome de Peter Pan, y entonces tienes aquí, sí, no sé cuántos años y todavía no has encontrado tu esencia. Hoy Jesús nos va a llevar a encontrar nuestra esencia. Hoy Jesús nos va a llevar a recordar que en Él podemos tener una nueva esencia. Así que hay una afirmación que quiero que tú veas y dice lo siguiente, dice: el reino de Dios nos transforma en personas diferentes para hacer visible a Jesús. El propósito que Dios tiene al cambiar nuestra esencia, cuando llegamos a Él hace el milagro que Él hace es cambiar algo que hay dentro de nosotros. El propósito de eso es que a través de nuestra vida nosotros podamos señalar al que cambió nuestra esencia, que es Jesús. A través de nuestra vida Dios invita a otros a conocer a Cristo y descubrir la belleza del reino de Dios. Así que tengo una buena noticia, esto me emociona. En el reino de Dios, en el reino que Jesús cuenta, quien se atreve a ser fiel a su esencia y no negociarla por encajar o por seguir sus deseos, va a poder marcar la diferencia en su mundo, en su matrimonio, con su familia, en la sociedad en la que vive. Yo quiero recordarte, o lo que Jesús quiere que tú sepas, es que tu esencia no depende de la historia que has vivido, de los traumas que tienes, de los deseos que te gobiernan. Tu esencia no depende de los logros que alcanzas ni de los fracasos que has tenido. Lo que tú eres no depende de eso. Más bien, la forma en cómo tú reaccionas a todo eso sí muestra tu esencia. Por eso es tan importante conocer quién soy, quién eres, quién soy hoy. Jesús quiere recordarme quién soy. En Cristo, en su reino, Dios me llama a ser sal y a ser luz, a tener una esencia que tiene un sabor y un propósito especial. Así que vamos a ir a entender qué significa ser sal y qué significa o qué sucede cuando somos sal o el propósito y qué significa cuando somos luz. Vamos con la sal entonces. ¿Cómo son las vidas que hacen la diferencia? Y esta es la parte del texto donde observábamos lo que el Señor decía acerca de la sal. Me parece que tiene este sentimiento de análisis y de hacer como un diagnóstico de nuestra vida, porque es duro. Dice, ¿qué puede hacer la sal si pierde su sabor? ¿Puede volverse a estar nuevamente salada? ¿Acaso no es? O sea, la Biblia dice, es como el que la botan, la desechan y ya no sirve para nada. ¿Notan ese sentimiento de debo pensar si realmente estoy teniendo ese sabor? Y ese punto dice, da un sabor diferente. ¿Cómo son las vidas que hacen la diferencia? Bueno, punto 1, da un sabor diferente al negarse a encajar. Porque un corazón transformado por Cristo es diferente al mundo que lo rodea. Cuando el miedo al rechazo, los deseos egoístas gobiernan su vida, pierde el sazón que lo hace diferente y deja de ser un reflejo de Jesús para el mundo. ¿Sabe que la sal, cuando la sal falta, y en este ejemplo de la sal es notorio, cuando la sal falta se nota? Yo soy de los que como en la olla, o sea que yo a veces abro la olla arrocera, digo voy a sacar antes, mi esposa siempre me dice, aquí falta una cucharada de arroz, sí, yo soy el que la saco, pero una vez ese arroz recién hechecito como que es más húmedo, entonces yo lo saqué y lo probé y ay, se me había olvidado echarle sal. Y es que se notaba, ¿no? Comer arroz sin sal es algo que usted dice, uy, definitivamente le falta, ¿no? Ay, se le faltó sal, no me di cuenta. Sí, se nota, es claro. Piensen ustedes en un banquete en el que ustedes se sientan en una mesa y ya hay carne, y hay de todo y todo huele rico, pero luego lo prueban y, uy, aquí falta algo. Y es que la sal realmente hace la diferencia. Y si nosotros somos sal, deberíamos marcar esa diferencia y no parecernos a los demás. Pero como una vida que Dios hizo para ser diferente podría de alguna manera perder el sabor. ¿Cuáles son las cosas que podrían hacer que nosotros perdamos el sabor? Bueno, podríamos perder el sabor por el miedo al rechazo. Y aquí hay que pararnos y analizar cómo es que nosotros de alguna manera quisiéramos encajar. El Señor Jesucristo contó la parábola del sembrador y dice, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y entró en la parte de la parábola, dice, y una de ellas cayó en un terreno pedregoso. Así que la semilla brotó rápidamente, pero como no tenía raíces, salió el sol
y la secó. Pero él luego explica lo que significa. Él dice, la semilla es la palabra de Dios, pero el corazón es como ese terreno pedregoso. Entonces, ¿cómo es esta persona? Es una persona que su corazón recibe la palabra y crece rápidamente. Puede parecerse a muchas personas que van a la iglesia. O sea, porque brota rápidamente, recibe la palabra y dice, qué chévere, yo quiero todas estas bendiciones de Dios. Pero luego sale el sol y el Señor explica, ese sol son las persecuciones por causa del reino. Es ese querer encajar, es lo que el Señor está explicando. Porque lo que me empiezan es a perseguir porque yo soy diferente, porque tengo ese sabor. Y entonces ese querer encajar hace que el sol queme la semilla y yo no pueda crecer y dar fruto. Dejo de tener sabor. Ahora, este proceso no es algo como que, yo voy a rechazar a Dios sino que es algo silencioso. Porque ¿cómo empieza en las vidas? Tal vez antes quería hablar de Jesús, pero ahora por querer encajar, evito hablar de Jesús. Para poder encajar, entonces empiezo a hacer ciertas cosas. Para poder encajar, entonces empiezo a reírme de chistes groseros, chistes en doble sentido. El perder el sabor no es algo inmediato, es algo que empieza de a poco. Empiezo a perder el sabor y la sal empieza a perder lo que realmente la hace diferente. Lo que antes lo ofendía, como esas conversaciones, ahora es algo de lo cual tú participas. Y llega un momento en el que tú quieres encajar y no molestar a nadie, que ya no se nota la diferencia. Y en ese momento perdiste tu sabor. Y era la razón por la cual el mundo iba a ser transformado, por lo diferente que eras tú. Entonces, ciertamente hay un punto muy importante que hace que nosotros perdamos el sabor, y es ese miedo a ser rechazado. Pero la parábola del sembrador sigue y el Señor dice, pero otra parte de la semilla cayó entre los espinos. Y como creció junto a ellos, los espinos la ahogaron. Y luego el Señor explica qué son los espinos. Y dicen, los espinos significan todas esas placeres del mundo. Son los afanes de este mundo, que son esos placeres egoístas que nosotros podríamos llegar a tener. El placer, el dinero, el reconocimiento. Son esas cosas que hacen que tú dejes de ser sal. Y piénsalo por un instante, no es que Dios no quiera que yo tenga felicidad, ni que yo no tenga seguridad, valor o propósito, sino que el peligro es cuando yo estoy buscando mi felicidad, mi seguridad, mi valor y mi propósito en otro lugar que no es Él. Entonces, en ese momento, yo dejo de ser sal. En ese momento empiezo en este punto como a querer encajar. Hay dos cosas que pueden hacer que yo termine no siendo sal: el miedo al rechazo o estos placeres egoístas que viven dentro de mí. El miedo al rechazo es algo que es externo, que va a hacer que tú pierdas tu sabor, pero los placeres es algo que dentro de ti sale. Entonces, este tono con el cual el Señor Jesús lo dice es bastante duro, pero es para que nosotros tomemos una decisión. Al final es esperanzador, porque si yo lo puedo ver en mí, puedo evitarlo y puedo buscar ser sal para impactar el mundo. Yo quiero que leamos 2 de Pedro 2:21. Y por esto les decía lo del sentimiento y lo de este tono que tiene. Dice el versículo de 2 de Pedro 2:20, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Tremendo. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. El tono es que Dios te está llamando para impactar, y eso que tú tienes para impactar es importante. No lo pierdas, porque el mundo te rechaza, te pisotea, te dejará a un lado si tú pierdes tu sabor. Y es que el problema no solamente hace que el sabor en tu vida se pierda,
sino que el impacto que tiene esa sal para el mundo no se dé, y es que el mundo pueda llegar a conocer a Dios y ser restaurado. Recuerdo una historia que es la historia de un famoso expedicionario de hace 200 años, y entonces estando con su equipo en medio de un momento difícil, imagínense hace 200 años, sin muchas provisiones, y envían a un grupo de gente y él dice, bueno, voy a enviar a alguien a algo importante, necesito 3 personas que vayan a donde está la costa, el mar, y empiecen a hervir agua porque necesitamos sal. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no llevó armas? ¿Por qué no pidió otras cosas que pudieran servir, provisiones? Porque no había manera de conservar la comida. No había una provisión que durara si no fuera por la sal. ¿Por qué era tan importante y por qué la gente se sorprendió que él los enviara a pedir sal? Porque la sal era lo único que podía hacer que la carne que ellos cazaban pudiera durar mucho tiempo. Entonces la gente entendió, realmente era buena la idea de que la sal estuviera. La sal preservaba la comida y ellos iban a poder sobrevivir. La sal era indispensable, si no, morían. Ahora piense por un instante cómo sería la historia donde ellos utilizaran la sal y luego al mirar la carne se dieran cuenta que la sal ya no tenía el sabor. Que ellos miraran y, uy, esta carne la hicimos con una sal, pero esta sal que utilizamos no tenía lo que la hacía ser sal. Entonces todos decían, es grave. Y es que hay un impacto para el mundo que dejaría de darse si no fuera por el cristianismo, si no fuera por un verdadero cristiano. Cuando un verdadero cristiano se compromete en ser sal, el mundo se ilumina y la gente puede llegar a conocer a Jesús, se restaura y puede vivir una vida como Dios quiere. Por eso es muy importante que para poder ser sal, yo evite esa idea de querer ser igual a los demás, que me levante con valentía, que pueda ser valiente para no querer encajar en el modelo de los demás, pero sobre todo que vaya a buscar a Jesús para encontrar mi placer, mi felicidad, mi identidad, y no en el mundo ni en una sociedad que cada vez más va hacia el lado contrario. Y el peligro de reducir nuestra fe cristiana a una opción más en este mundo, como sí, yo creo en Cristo, pero hay más opciones, es pasar por alto las palabras de Jesús. Jesús dice, somos sal. Significa que la fe cristiana, el cristianismo como tal, es el que puede preservar y el que puede permitir que el mundo encuentre la salvación que necesita. No somos una opción más. Tu fe no es solo una fe personal. No es como, esta es mi fe, pero todos tienen su fe. Claro, y tú vas a respetar la fe de otros, pero tu fe no es solo para respetar. Resulta que si crees tu fe dice que es la fe que salva. Entonces tienes este afán de ser sal, de no perder tu esencia. ¿Sabe qué? A mí me gusta la vida cristiana. Y me gusta la vida cristiana porque me libró del miedo a encajar, me libró del miedo al rechazo, me sigue librando porque no es que es sencillo, no es como que ya mi corazón no a veces no tiene miedo de qué van a decir o qué van a pensar, pero mi fe, mi Jesús me libró del miedo a no encajar, a que si no hago parte, pues voy a ser fiel a mi esencia, pero también me sacó de la mentira de que yo debo seguir los deseos de mi corazón para ser feliz. No, los deseos de mi corazón eran los que me estaban haciendo muchas veces más infeliz. Cuando encontré mi esencia, cuando encontré a Jesús, encontré mi sabor, y seguir descubriendo eso es lo que me tiene hoy acá y es lo que permite que mi matrimonio pueda tener sabor y es lo que yo anhelo que en el mundo pueda ser conocido. Me gusta ser sal, pero también me gusta ser luz, o me gusta, como Jesús menciona, la necesidad de ser luz. Así que ser sal y ser luz. Y nuestro siguiente punto, o nuestro último punto, dice, ¿cómo son las vidas que hacen la diferencia? Pues primero, no pierden su sabor, son sal, mantienen su esencia, son fieles a ellas. Pero segundo, son una luz que muestra a Cristo. Son una luz. Y vamos a entender entonces esto de ser luz. Cuando Jesús dice que cuando Él habla de la luz, Él dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Él empieza a hablar de las características de la luz. Dice que es como una ciudad en una colina. O sea, la luz tiene que ser visible. Luego dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Claro, porque tú no enciendes la luz para esconderla, porque la luz tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la luz? Mostrar, iluminar, tiene que ser visible como la ciudad en lo alto.
De la misma manera que la luz tiene que ser visible, porque es absurdo pensar que la luz está hecha para esconderse. No, la luz está hecha para brillar, para poder mostrar. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Tú y yo, cuando entendemos nuestra esencia, entendemos que mantener nuestra esencia nos va a llevar a mostrar algo de manera intencional. Quiero que mires la frase que dice y acompaña este punto. Dice, un corazón transformado por Cristo es diferente al mundo que lo rodea. Eso es un hecho. Cuando vive conforme a la nueva identidad que recibió, no es que la teníamos escondida y nos dimos cuenta que ahí estaba. No es que yo mejoré y logré tener esa identidad. No, Él me da una nueva esencia. Ese es el milagro de la salvación. Cuando dice que me salva, quiere decir que también me da algo nuevo. Él vive conforme a la nueva identidad que recibió y procura que otros vean a Jesús. Se convierte en la luz que Dios usa para iluminar un mundo en oscuridad. Entender que la esencia de la luz es revelar algo, entender que la esencia de la luz es que los demás puedan ver lo que antes no veían, que no se puede mantener oculta, es el principio de mi esencia. O sea, Dios me dio una identidad, una naturaleza, una esencia que no puedo esconder, no debo esconder que soy cristiano, ni debo esconder quién es mi Salvador. ¿Por qué? Porque en la medida que yo muestre eso, eso va a señalar quién fue el que me transformó. Por eso el versículo dice, dejen que brille. O sea, yo puedo hacer cosas para que no brille. Y Él está diciendo, no, deja que brille. En la medida que tú entiendes esto, profundizas en tu esencia. Tú debes ser intencional en mostrar a Cristo. La esencia de la luz no es que los demás me vean y me admiren. Ese es el mensaje equivocado de un evangelio que no es evangelio. O sea, de un mensaje que no es mensaje. No es que tú seas el que brille para que los demás te vean y entre más te admiren, más gloria le dan a Dios. No, no funciona así. Es que tú, con la vida que tienes, vas a mostrar todo lo que es Dios. Pero no es que te admiren a ti, es que admiren a Cristo. Si al que admiran es a ti, pero no conocen a Cristo, estás fallando en tu misión de ser luz. ¿Entiendes esto? Por eso hay unos textos que te pueden orientar en esto. Toma en serio tu esencia. Escucha esto. Tú puedes acercarte hoy a la fe cristiana y Cristo promete cambiar lo que eres y darte una esencia nueva para que seas sal y para que seas luz. Si hoy conoces a Cristo o si ya lo conoces, esto es lo que hay dentro de ti. Entonces, mira lo que dice Romanos capítulo 13. Hablando de nuestra vida cristiana, Pablo dice lo siguiente: ya casi llega el momento. ¿A qué se está refiriendo? Está refiriéndose a Cristo, a que nos vamos a ver con Cristo. Ya casi hace 2000 años, sí, pero esto ya lo hablamos en otros capítulos. Pero él está diciendo, ustedes se van a ver con Jesús. Así que, como saben que se van a ver con Jesús, dice, dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. ¿Usted quiere ocultar su luz? Involucre su vida a esas prácticas que tienen que ver con seguir los malos deseos del corazón. Ese es el pecado. Dice, hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Mire qué sencillo, qué fácil de entender. Dejemos de pecar porque eso es como vivir en la oscuridad. Si usted encuentra un cristiano que dice, no, es que yo tengo una manera de pensar distinta, pero su vida simplemente está dándole vueltas al pecado, ya sabes que esa manera de pensar, él ya está perdiendo su esencia porque la esencia me libra del pecado. Dice, controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. ¿Usted había leído esto antes? Es una cosa tan sencilla. Esto no es como que, es que allá en la iglesia me prohíben. No, esto es lo que te está diciendo cómo es ser luz. Dejar de pecar, controlar los deseos. Dice, no vayan. Y lo ubica en una fiesta. Dice, no vayan a fiestas donde esto es lo que pasa. No busquen pelea. Tú y yo tenemos que ser intencionales en poder decirle al mundo que Cristo hizo algo en nosotros. Eso significa, ser luz significa que tú vas a tener una vida en rectitud. Ser luz es llevar una vida en rectitud. O sea, una vida que no tiene nada que ocultar. Si tú puedes ser recto, íntegro, estás mostrando una identidad que proviene de Dios.
Pero si tú tienes que estar escondiendo cosas o estás involucrado en cosas que la Biblia dice que no deberías estar, pues no estás brillando, estás perdiendo tu esencia. Pero también hay algo más que puedes hacer para brillar. Uno, poner como objetivo llevar una vida íntegra. No intentes seguir negociando con las cosas que están mal. O renuncias a lo que está mal para empezar a llevar ese camino de integridad para poder brillar, o no lo haces. No hay más caminos. Luego dice el segundo, tú y yo tenemos que poder, para brillar, tener una pureza sexual. ¿Y por qué lo digo? Pues voy a leer el mismo texto, pero en otra versión. El mismo, pero en otra versión. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Que la clase de vida que llevemos no nos avergüence. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesús y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No vivan, dice, no vivan en promiscuidad. La inmoralidad sexual, que es un campo muy específico dentro de la Biblia, habla de cuando tú puedes cortar con esos lazos que te esclavizan en cuanto a la inmoralidad sexual, tú vas a poder brillar porque vas a tener una vida pura y esa pureza le va a mostrar al mundo que hay un Cristo real. Entonces tú necesitas entender que brillar significa vivir con rectitud, llevar una vida pura, en pureza. ¿Sabe que el Sermón del Monte, y esto específicamente me dice que tú y yo vamos a ser diferentes porque tenemos una nueva ética? Una nueva manera de hablarle al mundo. Hoy están escandalizados, y esto no se trata de política, pero solo para que entiendas, están escandalizados porque posiblemente una de las personas que va a estar en uno de los ministerios del nuevo gobierno es cristiana. Y los comentarios que he escuchado acerca de lo malo de por qué es cristiana, ni siquiera ha dicho qué va a hacer, solamente dice, es que es cristiana. Y como es cristiana, ahora entonces va a imponer, y entonces empiezan a hablar de todo lo malo que ellos dicen que va a pasar, va a imponer su opinión y no tenían ningún problema en que en otro momento, otro de los ministros fuera una persona que había trabajado como actor porno, que era representante. Entonces, de lo que estoy hablando no es de política, estoy hablando de los valores y de la ética que hoy en día tenemos. Nos escandaliza que alguien que sea cristiano, que promueve el matrimonio en parejas del mismo sexo, o que va a hablar de, no sé, valores, es que ni siquiera sabemos de qué va a hablar, se escandalizan porque no, eso va a traer algo malo, pero nos parece que esté bien. Entonces, ¿qué nos parece que esté bien? Como cristianos necesitamos definir una nueva ética. ¿De dónde va a venir esa ética? No de una ideología política, no de seguir a una persona. Tiene que provenir de lo que como cristianos sabemos que Jesús dijo. Rectitud, pureza y por último dice compasión por otros. Tú vas a brillar, tú vas a poder mostrarle al mundo a Cristo cuando demuestres la compasión. Versículo 12 de 2 de Corintios, y con este termino, dice, porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Recuerde que la luz muestra a Cristo. Entonces, aquí está hablando de la compasión, la ayuda que demos a otros, el apoyo económico, material, la forma en cómo expresemos nuestra ayuda a la iglesia y a los necesitados, dice, va a hacer que los hermanos tengan lo que necesiten y que también ellos den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. La ayuda, usted sabía que la compasión en acción, pero no solo que yo de vez en cuando le diga a alguien, sino el incluir en mi presupuesto, en mi manera de vivir, un rublo en donde yo digo, esto es para Dios, esto es lo que voy a utilizar para que a través de se pueda llegar a los necesitados de mi comunidad, fuera de mi comunidad. ¿Sabía que el hacer eso muestra a Cristo? Esa es una de las formas en cómo nuestro corazón es luz, cuando administramos a través de la compasión, cuando con nuestros bienes materiales y económicos cuidamos de otros. Es por eso que sí, es importante saber cómo como cristianos estamos manejando el tema de las ofrendas, de los diezmos. ¿Qué pasa por nuestra mente? Usted simplemente un día lo puso en una cajita de problemático o no hay, pero no ha vuelto a esa cajita a mirar qué es lo que la Biblia dice, cómo la soluciono, y probablemente no hay porque no he organizado bien lo que yo soy. Pero recordar tu esencia,
cuando estás trabajando en ser luz, te va a llevar no solo a la rectitud, a ser íntegro, no solo a la pureza sexual, sino también a la compasión, a que con lo que tú tienes apoyas y cuidas a tus hermanos. Eso es parte de una vida que muestra a Cristo, ser sal y ser luz. Así que quiero llegar a esta última parte, que es donde Fer nos va a ayudar, y es recordar, agrupar y poder orar en cómo son las vidas que hacen la diferencia. Podríamos terminar con esta frase: ¿cómo son las vidas que hacen la diferencia? Jesús nos llama a vivir bajo un gobierno contracorriente. En su reino, nuestras vidas se convierten en el medio que Dios usa para que el mundo pueda verlo, conocerlo y confiar en él. Una vida transformada tiene más poder para mostrar a Cristo que 1000 discursos bien estructurados sin un testimonio que lo respalde. Me gustaría que pensáramos en estas preguntas, acordándonos al mismo tiempo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz al morir por nosotros. ¿Sabías que conocer a Jesús significa salir de una vida dominada por la oscuridad? ¿Sabías que conocer a Jesús significa salir de una vida dominada por la oscuridad? ¿Te has preparado para ser sal y luz viviendo con fidelidad a la identidad que recibiste como hijo de Dios? ¿Te has preparado para ser sal y luz viviendo con fidelidad a la identidad que recibiste como hijo de Dios?